Obvio, yo no sabía en ese momento que era psicópata. Y me amenaza. Me dice que se va a quitar la, que se va a dormir, etcétera, si yo no me metía con él. Yo me meto con él y estoy 9 meses dentro de la cárcel sin salir a ningún lugar. ¿Te metiste voluntariamente a acompañar a tu marido en la pena que le correspondía en la cárcel? Así es. ¿Qué es lo que te hace decir hasta aquí? O sea, porque entiendo que aguantaste todo. O sea, ya meterte a la cárcel con un hombre, ya para mí es ir un nivel más allá de entrega, de apoyo, sin condiciones, ¿no? ¿Cuál fue el momento donde dijiste, hasta aquí llegó Loreta, hasta aquí estoy? Me tenía él contra la pared, me estaba tratando de ahorcar, los escoltas estaban viendo, él tenía una pistola, la escena era sumamente violenta. Mi hija estaba arriba, mi hijo estaba estudiando fuera en el extranjero, pero mi hija estaba arriba y estaba chiquita, entonces yo escuchaba como lloraba, volteé, era una escalera como con un cubo de luz, y entonces de puntitas logré ver su cabecita y dije, es que mi hija podría estar aquí. O sea, me imaginé que en algunos años ella era la que iba a estar contra la pared, ¿no? Sometida totalmente. Una cosa es que yo no me ame, una cosa es que yo soporte todo, una cosa es que me dé miedo enfrentar la vida a mí, pero yo no puedo seguir sometiendo a mis hijos también a esto, me los estoy llevando conmigo. Le dije, tienes toda la razón, estás casado con Cruella de Vil, ¿empacas o te empaco? Aproveché esa. Claro. Obviamente yo ya estaba en terapia, Yo ya estaba empezando a comprender las cosas escondidas. Él pensaba que yo iba a una terapia para mi hijo, para aprender a ser mejor mamá. Claro. O sea, yo me imagino, no sé, que en ese ínter él dentro de todo creyó que tú te ibas a rajar. Claro, por supuesto. Y estaba esperando que... Sí, ¿verdad? Claro. Él juró que yo iba a regresar de rodillas a pedirle perdón, como muchas veces lo hice. Porque... les voy a decir una cosa, o sea, yo estoy muy orgullosa de la mujer que me he convertido ahora, pero la mujer que yo era antes, acepto que me le llegué así a abrazar de las rodillas a decirle, por favor, no nos divorciemos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más que acaba de cambiar el rumbo. Originalmente íbamos a hablar con nuestra terapeuta invitada sobre el narcisismo. Sin embargo, nos contó que tiene una historia que creemos que vale la pena conocer. Así es, vale la pena conocer parte de su vida, de su historia y de cómo ella decidió un día ser libre. Precisamente es el título de uno de los libros que tiene Loreta y... bienvenida Loreta Valle, que está con nosotros, que nos tiene en shock. Bueno, yo estoy en shock porque tu historia es una historia fuerte para muchas de las mujeres que hoy en día están atravesando por una historia de violencia vicaria. Cuéntanos cómo arranca la historia de Loreta en ese trayecto tan oscuro, tan fuerte, pero que hoy decide ser libre. Claro que sí. Gracias por la invitación. A ver. Bueno, primero que nada les quiero decir que yo me crié en una familia muy tradicional, ¿no? A mí me enseñaron que las mujeres tenemos que ser mamás, que nos tenemos que casar, etcétera. Entonces así, con estas creencias, yo me caso a los 20 años, estaba muy chavita, a los 21 años al papá de mis hijos lo meten a la cárcel, a una cárcel que no estaba reglamentada, en un experimento en las correccionales en México, en Tijuana, Baja California, que le decían el pueblito de la mesa. La peculiaridad de esta cárcel era que si tú querías, te podías meter con tu familiar ahí dentro. El papá de mis hijos es psicópata, obvio, yo no sabía en ese momento que era psicópata, y me amenaza. Me dice que se va a quitar la vida, que se va a dormir, etcétera, si yo no me metía con él. Yo me meto con él y estoy 9 meses dentro de la cárcel sin salir a ningún lugar. ¿Te metiste voluntariamente a acompañar a tu marido en la pena que le correspondía en la cárcel? Así es. Yo me meto, o sea, me encarcelo voluntariamente, ¿no? Y me embarazo de mi primer hijo ahí dentro de la cárcel. En la cárcel. Salimos a los 9 meses porque, bueno, se le pusieron abogados, mis papás nos ayudaron, le pusieron abogados, etcétera. Nos regresamos a la Ciudad de México y, digo, para hacerles la historia corta, ¿no? Yo vivo 16 años un matrimonio con violencia emocional, psicológica y al último violencia física. En este matrimonio yo tuve 2 hijos, el que les estoy diciendo que yo me embaracé dentro del penal y después tuve una hija casi a los 4 años. Ok. Regresas a vivir a la Ciudad de México, tú tienes tu familia normal, dentro de lo que cabe, con tus, ¿no? O sea, porque de una u otra manera, pues la violencia no empieza de un día, de la noche a la mañana.
Eso es importantísimo. Por eso te digo aclarar. normal, porque pues para ti era lo que había. Sí, fíjate, el comportamiento normal y natural de los narcisistas o de los psicópatas, aclaremos algo. Todos los psicópatas son narcisistas, no todos los narcisistas son psicópatas, ¿ok? La psicopatía es un trastorno de la personalidad antisocial que se le llama psicopatía de forma coloquial, y el TPN es el trastorno de la personalidad narcisista, o sea, son dos trastornos diferentes, y habita, el de la psicopatía habita los dos trastornos, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo me casé con un psicópata, pero para fines prácticos, si quieren, decimos narcisista, ¿no? Pero para que quede esto claro. Entonces, cuando tú estás en una relación con una persona, así que yo les digo depredadores sociales, para simplificar las cosas, porque no somos psiquiatras para andar dando diagnósticos clínicos, ¿no? Yo sí tengo un diagnóstico clínico del papá de mis hijos. Sí lo hay. Yo sí tengo sí existe un diagnóstico clínico, pero bueno, para las personas que nos están viendo que lo comprendan, obviamente no es que el hombre o la mujer, pero en este caso el hombre, pues vas pasando tú, te agarra de la greña, te mete a la casa de 3 casas y te dice, aquí te vas a quedar. Pues no, claro que no. O sea, siempre hay un ciclo de seducción, una etapa en donde se convierten exactamente en la persona que tú quieres que se conviertan, en el hombre ideal, ¿no? Si tú lo querías, no sé, generoso, cariñoso, hogareño, familiar, responsable, trabajador, en eso se convierte. O sea, se vende de una manera muy, muy audaz para convertirse en la persona que tú tienes aquí como fotografía mental de la persona hombre ideal, ¿no? Te seduce con lo que sabe que tú quieres y lo que tú necesitas. Te lee perfectamente bien y ya después viene la etapa de la devaluación, ¿no? En mi caso, yo cuando me voy a vivir a Tijuana, porque yo duré 7 meses antes de que lo metieran a la cárcel, yo ya empezaba a ver cosas que no me gustaban, obviamente. Perdón, ¿por qué lo metieron a la cárcel? Porque lo acusaron de haber cometido un fraude multimillonario. Entonces, por eso lo meten a la cárcel. Ok, pero no tenía nada que ver con ningún tipo de violencia que se hubiera suscitado con otra persona o tal. O sea, que te prendiera a ti la alarma. No tenía nada que ver con su vida. Pero como pareja. Bueno, mejor no digo. No, sí. No, pero como quiera yo pienso, ¿no? Alguien que hizo un fraude, pues tiene que ser alguien encantador ¿no? Un encantador de serpientes. Todos los pillos son encantadores, absolutamente todos los pillos sí son encantadores, ¿no? Ojo, ese fraude no lo cometió, ya después la historia cambió. Pero ya después la historia ya lo ando acusando yo, ¿no? Perdóname. No, pero ese no, pero después, insisto, claro que sí, a ver, todos los psicópatas lo que hacen es transgredir, pisotear, porque voy derecho no me quito, yo quiero eso y lo voy a conseguir. Sí, no tienen escrúpulos, lo hacen a cualquier costo. Carecen de conciencia moral. Bueno, entonces, obvio, al principio se convirtió en esta persona que yo quería que se convirtiera, me leyó muy bien, pero después yo ya estaba notando ciertas cosas que no me gustaban. Y luego lo meten a la cárcel y vuelve a ser este príncipe maravilloso, porque me necesita. Claro. Porque si no, ¿quién lo iba a acompañar en la cárcel? ¿Y de dónde iban a sacar los recursos? Porque su familia no lo apoyó. Su familia jamás ni siquiera lo fue a ver una sola vez a la cárcel. Entonces, mi familia es la que le estaba ayudando, la que puso los abogados, la que estaba, porque dentro de ese penal tenías que pagar por todo, por la comida, por el lugar donde dormías, por la seguridad, por todo, ¿no? Entonces, obviamente me necesitaba. Ya cuando salimos y que ya él empezó a ser económicamente responsable nuevamente, las cosas cambiaron y el verdadero César, ¿no? Salió. Porque se sintió en una posición de poder de nuevo. Exactamente. Ya no me necesitaba, entre comillas, ¿no? Para poder subsistir. Entonces, mi matrimonio empezó a tornarse un matrimonio sumamente violento, como les decía hace ratito, primero violencia emocional, después violencia psicológica y, bueno, muchos tipos de violencia, pero al último vino la violencia física los últimos años. ¿Y esa fue la más fuerte para ti de no parar? ¿Cuál fue? Definitivamente no. Esa fue la que más me abrió los ojos, porque yo no sabía de estos términos, yo ni siquiera sabía cuál es la diferencia entre emocional y psicológica, ni siquiera las había escuchado, ¿no? Entonces, en ese momento, porque les estoy hablando, yo hoy tengo 55 años, y en ese momento, pues, les digo que me metí a la cárcel cuando yo tenía 21, y yo fui mamá a los 23 años, o sea, la primera vez que yo ya tenía mi chaparrito aquí en mis brazos, yo tenía 23 años, y fui mamá de mi hija a los 26 años, casi 27 años, entonces estaba yo, la verdad, pues joven, ¿no? Y con otras informaciones, claro, ¿no? Conociste otra realidad.
Eso es también muy importante. Es que la vida no era antes como es ahora. Ahora tenemos WhatsApp, estamos a un clic de la información. Tú puedes poner ahorita que es violencia psicológica y te sale, se te despliega toda la información. En ese entonces no. En ese entonces, por ejemplo, las personas que iban al psicólogo, ¿qué estás loco? ¿Qué te pasa? Sí. O sea, tenías eran señalados. Supuestamente, sí, claro, y ahora es un signo de bienestar y de amor propio el ir al psicólogo. Loreta, las cosas eran diferentes. Dime una cosa, tú te reproduces 2 veces con esta persona, estás en este círculo vicioso, ¿no? Donde pues evidentemente hay muchas agresiones en el hogar. ¿Qué es lo que te hace decir hasta aquí? O sea, porque entiendo que aguantaste todo, o sea, ya meterte a la cárcel con un hombre ya para mí es ir un nivel más allá de entrega, de apoyo, sin condiciones, ¿no? ¿Cuál fue el momento donde dijiste, hasta aquí llegó Loreta, hasta aquí estoy? Me tenía él contra la pared, me estaba tratando de ahorcar, los escoltas estaban viendo, él tenía una pistola, la escena era sumamente violenta. Mi hija estaba arriba, mi hijo estaba estudiando fuera en el extranjero, pero mi hija estaba arriba y estaba chiquita, entonces yo escuchaba como lloraba, volteé, era una escalera como con un cubo de luz y entonces de puntitas logré ver su cabecita y dije, es que mi hija podría estar aquí. O sea, me imaginé que en algunos años ella era la que iba a estar contra la pared, ¿no? Sometida totalmente. Y también se me vino mi hijo y dije, y mi hijo puede estar sometiendo a alguien, o sea, como que transferí los roles a mis hijos y dije, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Una cosa es que yo no me ame, una cosa es que yo soporte todo, una cosa es que me dé miedo enfrentar la vida a mí, pero yo no puedo seguir sometiendo a mis hijos también a esto, me los estoy llevando conmigo. ¿Y eso fue lo que tocó. ¿Cómo tomaste la decisión o cómo hiciste este aproximamiento para decirle, oye, me quiero separar? No lo tuve que hacer. ¿Ah, no? Él a cada rato me amenazaba con que se iba a divorciar de mí, no, me castigaba. Si yo no me portaba, entre comillas, como él quería, si yo para sus estándares hacía algo que estaba incorrecto, ¿no? Como por ejemplo, decidir tomar clases de desarrollo personal, me castigaba con periodos de silencio, me restringía las palabras, el afecto, el dinero, muchas cosas me restringía para que yo aprendiera a portarme bien, ¿no? Entonces, en una de esas últimas, él me había sido infiel con 2 mujeres a la vez. Sí, imagínate, en mi cama de Acapulco, teníamos un departamento en Acapulco, y me dijo que yo era la única mujer en este planeta, perdón por la expresión, pero es que así me lo dijo, que la armaba de pedo y que pues que era hombre y que eso era normal. Y, sí, claro, normal, natural, que además de todo que eran 2 amigas nada más que él había invitado, según esto, ¿no? Que ya estaba cansado de mí y que ya no quería estar conmigo, y le dije, tienes toda la razón, estás casado con Cruella de Vil, ¿empacas o te empaco? ¿No? Aproveché esa. Claro. Obviamente yo ya estaba en terapia, yo ya estaba empezando a comprender las cosas escondidas. Él pensaba que yo iba a una terapia para mi hijo, para aprender a ser mejor mamá. Claro. O sea, pero lo que pasa es que mi hijo iba a X terapia y la terapeuta obviamente se dio cuenta que yo era una mujer abusada, que yo era una mujer violentada, y entonces habló conmigo ella y me dijo, ¿quieres ir a terapia? Y de esa manera yo logré ir a una terapia para mí. Ya. Claro, y medio disfrazada, como dices tú, claro, del niño. Y bueno, cuando yo me imagino, no sé, que en ese ínter él dentro de todo creyó que tú te ibas a rajar. Claro, por supuesto. Y estaba esperando que... Juró. Sí, ¿verdad? Claro. Él juró que yo iba a regresar de rodillas a pedirle perdón, como muchas veces lo hice, porque les voy a decir una cosa, o sea, yo estoy muy orgullosa de la mujer que me he convertido ahora, pero la mujer que yo era antes, acepto que me le llegué así a abrazar de las rodillas, a decirle, por favor, no nos divorciemos, mira, Dios te ha dado todo en charola de plata, tienes unos hijos maravillosos, nuestra posición económica es extraordinaria, te amo, por favor, te lo pido. Y entonces él benevolentemente me decía, bueno, está bien, te perdono, ¿no? te perdono. Sí, ya entraste como en esa dinámica devaluada, triste, venida menos, donde no tenías la fuerza para salir de ahí, y dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces a lo mejor tú ya como que desde esa debilidad que tenías porque estabas drenada lógicamente de tantas cosas, a lo mejor fue como
mejor me quedo aquí. Pero ¿no es una parte esa muy habitual del narcisista? Totalmente. Hacerte sentir que tú la riegas, que tú eres la que está mal, que tú nunca estás a la altura. Que tú eres cruel. Y darte las oportunidades, ¿no? O sea, es como que el narcisista siempre te está dando una oportunidad. Siempre te va a decir que te está eligiendo sobre las demás personas. Siempre te va a hacer sentir que tú eres una mujer u hombre afortunado por tener su presencia, que justamente te está eligiendo. Las relaciones con las personas narcisistas son relaciones de premio y de castigo. Siempre te van a estar premiando y te van a estar castigando. Y esto lo hacen porque ellos quieren crear una confusión mental en ti, ¿no? Quieren que entres en un mecanismo de defensa que se llama disonancia cognitiva, en donde tu mente está diseñada para dos cosas, para sobrevivir y para acercarte al placer. Entonces tu mente no puede con el estrés psicológico que conlleva ideas contrarias al mismo tiempo. Entonces tú tienes que alinear tres cosas: la fuente de la información, con el hecho y con la creencia, ¿no? Entonces, el narcisista viene, por ejemplo, ¿no? Y te dice: te amo, te adoro, eres la mujer de mi vida, te lleva a cenar, te lleva de viaje, te trae flores y todo. En el viaje te dice, te insulta horrible, porque estás viendo al mesero. ¿Qué te gusta? ¿Quieres que te lo siente aquí? A ver, ¿no? O sea, y entonces tú empiezas a estar así como que, espérame, yo no estoy viendo al mesero. No, a ver, si quieres yo me voy, ¿eh? A ver, le llama, ¿te quieres sentar con mi esposa? ¿Te gustó mi esposa? Entonces como que tú estás así, obviamente pues te sacas de onda, te confundes, al día siguiente te vuelve a pedir perdón y así te trae, ¿no? Así o terminas tú pidiendo perdón. Es que te confunde tanto que dices, no, a ver, espérame, sí lo hice, no lo hice, ya claro. Te voltea las cosas de una forma magistral, en donde tú ya no sabes si tú realmente a lo mejor volteaste, no porque tú pienses de que sí me gustó el mesero, no volteaste a ver dices, la marca del pantalón del ay, se me hace que le estaba viendo el pantalón. Te hace dudar, o luego estás viendo en el WhatsApp, ahora que ya hay WhatsApp, ¿no? Estás viendo las conversaciones, estás checando y rechecando, te dice, claro que no fuimos, claro que no me dijiste, claro que sí, o sea, te la pasas en un estado de hiperalerta, así como diciendo, sí lo hice, no lo hice. Y confundida. Y te va relatando la historia a su conveniencia. Totalmente. Y según cómo él la ve y te hace a ti como titubear entre... O sea, que eso sería un rasgo que podríamos... ver a lo mejor algunas personas que estamos en una relación narcisista y no sabemos. Por supuesto que sí. Si te sientes confundida y si cuando la persona narcisista te castigó y luego te premió, tú estás así como que sí lo hice, no lo hice, ¿qué onda? O tu mente tu mente tiene que minimizar el hecho, eliminar el hecho o cambiar el hecho, para que no tengas estrés psicológico, con esto que les decía de la disonancia cognitiva. Entonces, te sucede esto y tú entras en un estado terrible de confusión. Luego viene y te vuelve a premiar. A lo mejor te viene y te dice, mi amor, no sabes cuánto te amo, sin ti no puedo vivir, y te da un beso apasionado, increíble. O un regalo. ¿No? O un regalo, o lo que sea, ¿no? O te manda un mensaje, ¿no? Te amo a media mañana. Y entonces tú dices, no, es que sí me ama. Vuelves a la disonancia cognitiva. ¿Y qué sucede en ese momento? Te vinculas por trauma con tu agresor. Y cuando tú te vinculas por trauma con tu agresor, cada vez te vuelves más dependiente y más dependiente y más dependiente, y entonces entras en un estado de indefensión aprendida, en donde cada vez ya sientes que tienes menos recursos. Por eso es tan difícil salir de una relación así. Claro, por supuesto. ¿Qué pasa cuando hay hijos de por medio y en tu caso que lo viviste, en qué momento se los lleva? Y ¿qué hiciste tú cuando estaba fresca esta situación? Ya ahorita, muchos años después, nos contarás tu resolución, pero en ese momento, ¿qué sentiste? Me sentí morir, porque aparte lo hizo de una forma maquiavélica. Mi hijo estaba estudiando en el extranjero, mi hija estaba conmigo. Después mandó a mi hijo al otro continente a estudiar a Nueva York, y a mi hija la mandó a Inglaterra. Entonces imagínate, con dos hijos exactamente. Y en ese momento, insisto, no había ni WhatsApp ni nada, yo ni siquiera tenía Facebook. ¿Okay? Bueno, entonces en ese momento el teléfono era carísimo, las largas distancias. ¿Cómo le haces para hablar con dos hijos en dos continentes separados, ¿no? Diferentes,
¿cómo le hago? Porque aparte yo ya me había divorciado. Era lo que te iba a preguntar, ¿todo el tiempo fuiste dependiente económica de él? Sí, en ese momento sí. Hasta ahí yo seguía siendo dependiente económica, pero me castigaba. Entonces, a veces no me daba dinero, a veces sí me daba dinero, me condicionaba ciertas cosas con poder hablar con mis hijos por teléfono. A lo que voy es que o sea, te pago la cuenta de teléfono para que puedas hablar con nuestros hijos si haces tal cosa o si esto. Entonces, pues yo me tenía que meter, como se dice coloquialmente, al huacal, tenía que hacer lo que él quería para yo poder hablar con mis hijos. Entonces era una situación sumamente compleja, ¿no? Pero entonces los va separando de mí poco a poco, los va alienando, los va desconectando de mí hasta que logra, de una manera, jugó sus fichas del ajedrez perfectamente bien, que mis hijos se queden con él, ¿no? El narcisista tiene cierto grado intelectual más alto, o qué es eso que le sale tan bien, porque esta historia la he oído en otras ocasiones que dices, ¿por qué le salen las cosas bien? Mate. O sea, ¿Por qué le sale logra el jaque hacer, mate? como dices tú, sus estrategias perfectas, Porque o sea, no tienen conciencia moral. Okay. Porque tú sientes culpa, a ti te da miedo, a ti te da remordimiento, tú dices, tú te frenas, ¿no? Sí, Tú dices, claro. no voy a llegar además, a eso. Okay. Además, tú como mamá o los papás que son buenos papás, como padre, tú dices, ¿cómo le voy a hacer esto a mi hijo o a mi hija? Sí. Yo no voy a dejar a mis hijos sin papá o sin mamá. O sea, a ver, una cosa es que yo no me llevé con la persona, con mi pareja, y que nos divorciamos, pero a ver, vamos, si no le hicimos de esposos, bueno, vamos a hacerla de padres, ¿no? O sea, hagámosla de padres. El depredador social, no. El depredador social lo que quiere es seguirte controlando, porque te cosifica. Para ese depredador social tú eres un objeto y lo único que quiere es que no te le vayas, te quiere aquí, y la única manera, si ya te divorciaste, de seguirte controlando es por medio de lo que más amas, que son tus hijos. Entonces manipula a los hijos de tal manera, los chantajea, que los va alienando, ¿no? Poniendo en contra de él. Sí, y te va restando a ti autoridad. Cuando te sentaste en esa silla, nos dijiste algo que nos dejó heladas a Cintia y a mí, y es que llevas 14 años sin poder tener una relación con tus hijos y sin verlos. Así es. Me parece ya mencionarlo durísimo, pero la interesa el aprendizaje y la manera en la que tú has logrado resignificar esta experiencia, que yo creo que debe ser de las cosas más duras para una madre, para una mujer. ¿Cómo manejas la poca comunicación que tienes con ellos? ¿Qué les dices? ¿Cómo son las pláticas? O sea, o cómo llegaste, o cómo llegas a conectar a con soltar. ellos. Es que en ese inter de estos 14 años, me imagino que hay lucha, hay un momento en el que sigues luchando, duelo y soltar. Hay de todo. A ver. Hay de todo. A ver. Platícanos de ese proceso como mamá. En el momento en que mis hijos deciden esto, yo me senté a morir. A mí es como si me hubieran quitado las entrañas. Yo no me podía ver viva sin ellos. Pero no te contestaban las llamadas de teléfono, o cuando Cero. te contestaban te decían, mamá, no Cero. quiero hablar contigo. O sea, ¿cómo era? ¿Nada? Nada, Cero comunicación. Ni sí ni no. Cero, nada. O sea, yo le mandaba, porque en ese momento yo ya tenía Facebook, le mandaba mensajes a mi hija y le decía, Solecito, yo le decía Solecito porque yo le decía, es que tú iluminas mi vida, ¿no? Le decía, Solecito, ¿qué pasó? ¿Qué te hice? Por favor, contéstame. Silencio. Iba yo a la casa del papá de mis hijos y no me abrían. Tiene escoltas y tiene muchas policías y cosas así, ¿no? Entonces ni siquiera me podía yo acercar, ¿no? Iba a la escuela de mis hijos, de mi hija, porque mi hija ya estaba en México, mi hijo seguía en Estados Unidos, en Nueva York, pero iba yo a la escuela acá de mi hija, no me permitían el acceso a la escuela. O sea, verdaderamente para mí era desgarrador. Mi hijo nada más venía en los periodos vacacionales. Y yo me fui desdibujando, me fui perdiendo, no le encontraba un sentido a mi vida. O sea, si ustedes me hubieran visto en ese momento, yo no salía de mi recámara, y si salía nada más, mi casa en ese momento era de 2 pisos, me iba yo a la habitación de mi hijo, a la habitación de mi hija, no permitía que nadie entrara, porque yo sentía que me iban a robar el olor de mis hijos. Yo iba al vestidor de mis hijos y acariciaba la ropa, olía la ropa y lloraba y lloraba y lloraba. Me acostaba en la cama de mi hijo,
en la cama de mi hija, abrazando las almohadas y oliendo las almohadas. O sea, yo sentía que estaba perdiendo la razón, literalmente. O sea, agarraba las fotos de mis hijos y me sentaba en los pies de mi cama en el piso y me balanceaba como si estuviera loquita, de veras. O sea, yo nada más lloraba y le decía a Dios, Dios mío, por favor, llévame. O sea, ¿por qué me estás haciendo esto? Yo me enojé muchísimo con Dios. Claro. Yo le decía, es que yo no me merezco esto. O sea, yo que toda la vida quise ser mamá, porque a mí de chiquita me decías, ¿qué quieres ser? Yo quise ser actriz, quise ser psicóloga y quise ser mamá. No, yo decía mamá, o sea, pero lo primero era mamá, ¿no? Siempre. Jugaba a las muñecas, entonces yo le decía, pero ¿por qué me estás haciendo esto? O sea, yo no fui una mamá, yo no era alcohólica, no era droga, no era ludópata, no violentabas a tus hijos. Exacto, sí. O sea, al contrario, yo y las personas que me conocen lo saben. Yo toda la vida estuve en la mesa directiva del colegio de mis hijos, siempre fui la vocal, siempre fui la secretaria, algo. O sea, yo era la que organizaba la kermés, les hacía mis hijos toda la vida ganaron el primer lugar o si no el primero, dentro de los primeros de los disfraces. Sí, eras una mamá muy involucrada. Totalmente. Muy y presente. Totalmente. Y entonces yo, de verdad que decía, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿No? Y mi papá en ese momento tenía ya demencia senil, pero mi mamá me iba a ver y me decía, mijita, por favor, sal de tu recámara. Yo ya no fumo hace muchos años, pero en ese momento sí fumaba. Y yo nada más fumaba todo el santo día, tomaba café, esperando a morirme. Pues eso es lo que yo quería, pero pues como no me moría. Entonces llegó un momento en que decidí quitarme. Y sí yo averigüé cómo uno se tenía que quitar la vida, y yo sí estuve con un cúter para poderme las venas, y en ese momento me cayó como un rayo iluminado y dije, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, lo mismo que yo estoy sintiendo lo va a sentir mi mamá, porque además sabía que mi mamá es la que me iba a encontrar ahí, ¿no? Entonces me imaginé esa escena, dije, no puedo hacer esto. Después pensé en mis hijos, primero en mi mamá y después en mis hijos, y dije, tampoco les puedo dejar a mis dos hijos esta responsabilidad de saber que yo me maté por ellos, ¿no? Entonces dije, no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que salir adelante. Agarré el teléfono, le hablé a mi mamá y le dije, ven por favor, te necesito. Vino corriendo mi mamá, le dije, llévame con Queta. Queta era mi psicóloga. Le dije, llévame con Queta, necesito hablar con ella. Entonces, así en pijama, sin bañar, ¿sí? Me fui con Queta a hablar con ella, ¿no? Y ahí empezó un proceso de recuperación para mí. O sea, sí fui al psiquiatra, estuve con antidepresivos y demás. Yo era un hueso, ¿eh? O sea, llegué a pesar 39 kilos. Dios. O sea, nada, era un verdadero hilacho. Pero poco a poco me fui recuperando y poco a poco fui yo estableciendo una conexión nuevamente conmigo. En aquel entonces no existía, y lo platicamos hace rato, la terminología de violencia vicaria. No. Hace poco nosotros tuvimos aquí también un episodio de violencia vicaria y nos decían exactamente, pues como el modus, ¿no? Operandi, o cómo te das cuenta tú si estás en violencia vicaria, y es inventar cosas de la mamá, demandarla para poderle quitar a los hijos. Hay la creencia en nuestro país, y hay una creencia también en toda Latinoamérica, de que a una mamá no le quitan los hijos, al menos que haya hecho algo malo. Eso es totalmente falso. Vivimos infortunadamente en un país corrupto, en donde el que paga es el que manda, en donde se compran jueces, magistrados y demás. Yo lo viví y yo tengo muchísimos casos ahora que yo ayudo a mujeres que han sufrido violencia vicaria, porque yo sé lo que se siente. ¿Qué se te inventó a ti? A mí, bueno, el papá de mis hijos decía que yo casi me acostaba hasta con el mesero, ¿no? A mí sí me acusaba, esto que dije de lo del mesero es real, así a mí me decía, ¿no? O sea, a mí me inventó que yo tenía múltiples amantes, casi era dueña de un prostíbulo. A mí me inventó que no era una buena mamá, que yo no era una mamá ocupada, que yo era una mamá irresponsable, que yo no procuraba a mis hijos, que yo no quería a mis hijos, que yo nada más estaba interesada en la parte económica, etcétera, ¿no? Sí, llegó con una retórica sumamente tóxica, violenta y levantando falsos que pues no correspondían, pero volviendo, porque la justicia y lo que diga el psiquiatra tristemente no está en tus manos. Aunque uno quisiera que estuviera mejor regulado, no lo está. Lo que sí estaba en tus manos, Loreta, fue decidir no quitarte la vida y darle un sentido nuevo a tu existencia. Y así es como nos comentaste que resignificaste. Totalmente. ¿Cómo resignificas esta historia? Y hoy, ¿cómo lo puedes resumir? ¿Por qué te sucedió esto a ti?
porque yo leía el amor de una forma equivocada. Yo era una persona codependiente. A mí me enseñaron cosas que no me tendrían que haber enseñado. Yo amaba con un apego ansioso, ¿no? Uh-huh. Yo quería que llegara el príncipe azul a cuidarme, a protegerme, a salvarme, etcétera. Tenía esa idea romántica del amor y eso no es el amor sano, en primer lugar. En segundo lugar, porque yo permití que una persona me ayudara a guardarme a mí misma en un cajón. Yo dejé de ser Loreta Valle, dejé de ser una mujer por ser la esposa de y la mamá de. Y por eso me quería matar. Porque en el momento en que mis hijos decidieron irse, que estaban chiquitos, bueno, chiquitos, ¿no? Mi hija tenía 14 años y jóvenes. Mi hijo casi 18, estaban jovencitos. Pero en ese momento manipulados, por eso yo no sentía que tenía una vida yo, pues porque no. Me quitaron mi vida. ¿Tu identidad? Primero me divorcio y entonces ya dejé de ser esposa. Luego mis hijos se van y dejó de ser mamá. Entonces dejé de ser mamá y entonces yo quién era, ¿verdad? Entonces ahora yo qué hago con mi vida. El poderme recuperar, el poder resignificar todo esto y el haber decidido educar a mis hijos a distancia, porque no los tengo físicamente, pero hoy mis hijos no pueden decir, es que mi mamá, sí, yo 16 años la regué, sí estoy de acuerdo. 16 años, pero después lo resignifiqué y además de todo, incluso me puse a estudiar porque yo le decía a mi psicóloga, le decía, ok, entiendo esto, todo esto que me estás diciendo lo entiendo, pero yo no nada más quiero así como que, ok, ya, supéralo, sánalo y no. Yo quiero entender yo por qué, porque si yo no lo entiendo lo voy a volver a repetir. Uh-huh. Y además de todo, para poder educar a mis hijos a distancia, yo tengo que estar sana. Claro. Entonces yo tuve que resignificar todo, las creencias que yo tenía del amor, las creencias que tenía de la maternidad, de mí misma, de todo lo tuve que resignificar. Me senté así con un escáner así de a ver cuáles son mis creencias, ¿no? ¿En dónde me duele más? ¿Por qué me duele aquí tanto, no? ¿Por qué no puedo encontrar un sentido de vida sin otra persona aquí, que son mis hijos? O sea, ¿por qué me doy el valor a través de un hombre? ¿Por qué me doy el valor a través de unos hijos? Entonces, al lograr hallar esas creencias que me limitaban, tuve que desafiar todo lo que yo creía en este planeta, de lo que me habían enseñado desde chiquita, ¿no? Y las desenraicé, implanté creencias nuevas, me aprendí a amar, aprendí a construir una vida plena por y para mí, aprendí que el que paga manda, sí, porque eso me decía siempre el papá de mis hijos, efectivamente, pero dije, como yo quiero mandar mi vida, ahora yo tengo que pagar todo en mi vida y yo tengo que generar todo, mi bienestar económico, físico, emocional, sexual, todo. Entonces me aboqué a crecer yo como persona. La verdad es que es choqueante tu historia, pero te quiero agradecer porque me parece muy generoso y me parece además también muy aleccionador entender que cuando crees que todo está perdido y que cuando tocas el fondo realmente ya no hay más para abajo y sí hay una manera de irse para arriba, pero que no es fácil. Ahorita tú lo dijiste todo en 4 minutos, pero esos 4 minutos fueron muchos años, uh-huh. Muchos estudios, mucha terapia y muchas ganas y mucha disciplina para salir adelante. Así que te felicito y además te agradezco muchísimo que hayas compartido este testimonio tan valioso, porque tristemente hay muchas mujeres que están pasando por situaciones iguales o peores y creo que el hecho de que tú compartas tu historia de esta manera tan transparente da mucha esperanza. Mucha. Y que podría ser, si nos vamos al romanticismo de las historias felices, que no terminó siendo una historia con final feliz, aparentemente porque no te quedaste con tus hijos, porque tus hijos ya son adultos, porque no los ves, porque obviamente esa relación pues no prosperó como se hubiera querido, pero dentro de todo es una historia feliz para ti. Sí. Y soltaste, y por eso tu libro. Sí. Así es, y por eso le puedo ayudar a tantas mujeres, porque yo sí sé lo que se siente, ¿no? Yo sé, sí. Como les decía antes de que empezáramos a grabar, es horrible que llegue alguien y que te diga, oye, ¿tus hijos? No, es que no los veo. ¿Por qué? ¿Por qué no te quieren ver? Pues, ¿qué les hiciste? O sea, a ver, no, nosotros no hicimos nada, simple y sencillamente los amamos y nos casamos con un depredador social. Y ese fue nuestro error, ¿no? Uh-huh. Haber confundido la codependencia, la dependencia y demás, porque así leíamos el amor y creíamos que así era, y habernos dejado ir, haber confiado en una persona que no teníamos que confiar. Tú hablabas hace rato de la violencia vicaria, y una de las características es esa, ¿no? O sea, la ejerce nada más un padre violento.
un padre que abusa y además de todo un padre que no ama a sus hijos, porque ¿qué persona que ama a sus hijos le va a arrebatar el derecho de convivir con su mamá? Y siempre hay una situación de desequilibrio de poderes, siempre está el papá encima de la mamá y como ya no la puede controlar, la controla a través de sus hijos, los pone como un arma en contra de la mamá y los destruye y no le importa destruirlos. Sí, qué importante aprender de esto, qué importante perseguir nuestra identidad, nuestra independencia y qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Por supuesto, aquí vamos a poner tus redes sociales porque sabemos que a través de tu testimonio y a través de tus estudios y tus cursos y tus terapias ayudas a muchísima gente. Así que nada, de nuevo, gracias. Te tenemos que invitar en otro capítulo, ahora sí, para hablar específicamente de cómo reconocer a un narcisista, pero es que hoy no podíamos dejar pasar la oportunidad. Pero bueno, si ustedes a través de la historia de Loreta se pueden identificar, si ustedes a través de la historia de Loreta ven esos focos rojos que muchas veces ahí están, pero no nos atrevemos a dar el paso, ya vieron que sí se puede, ya vieron que el amor propio pues sí nos hace salir adelante y que sí tenemos que resignificar nuestra vida y que aquí tenemos un testimonio de ello. También está un libro de ello y muchas gracias. Gracias, Loreta, por estar con nosotros. Y pues bueno, gracias a toda la comunidad de Mamá con Tenis. Sí, fue un capítulo que la verdad quisiéramos que durara 6 temporadas y que tuviera otro tipo de final, pero a final de cuentas no hay finales felices. Uno decide cuál es el final feliz. Sí. Yo tengo un final feliz conmigo misma y además de todo, bueno, pues estoy vuelta a casar y feliz. Eso nos gusta. Muchas gracias. Gracias, Loreta. Gracias. Denle like si les gustó el capítulo, compártanlo y sigan porque vienen muchas historias fantásticas en Mamá con Tenis.